Ciclo Cinemateca. Analizado por Angelina Usín Olleros. El cine expresa ideas y emociones a través de imágenes que pueden ser consideradas filosóficas. En la interpretación que hacemos de ellas, aparecen pensamientos expresados por filosofías localizables en esa particular trayectoria. De eso se trata, en parte, este ciclo que une la biblioteca a la cinemateca de las sofistas. Buenos días. Hoy es el tercer encuentro de este ciclo Cinemateca, donde hacemos la relación entre una película y un texto o varios textos de un autor en particular. Hoy vamos a compartir esta relación entre una película argentina y una psicoanalista también argentina. Pisa, Birra y Faso es una película de fines de la década del 90, es 1998, a ver si lo digo bien, 1998, está dirigida por Bruno Estañaro y Adrián Caetano. El argumento de esta película es sobre la historia de un grupo de jóvenes que se dedican a robar, delincuentes, y yo me quiero centrar en una protagonista que es una chica que está embarazada de uno de ellos, y es una postal la película de fines del siglo XX y fines de la década de los 90, que en el caso argentino comenzaba a cerrarse dramáticamente un ciclo que era el de estas políticas neoliberales que no solo fueron propias de nuestro país, sino también de la región, y que muchos ubican como una consecuencia de la caída del muro de Berlín y de el afianzamiento de un modelo capitalista salvaje, así se llamaba en aquellos tiempos, un capitalismo salvaje que consolidaba inversiones y ganancias en pequeños grupos que se hicieron inmensamente ricos y dejaba en los márgenes de esas sociedades a miles de personas que quedaban sin trabajo, sin asistencia social, en una intemperie que fue muy bien graficada con el cementerio de fábricas, es decir, fábricas abandonadas, estaciones de servicio abandonadas. Y en Argentina también surgen todos estos grupos que se llamaron los piqueteros, los cartoneros, los trapitos, es decir, nombres que venían a dar cuenta de nuevos escenarios de exclusión. La película termina con un acto heroico de uno de los chicos que se dedicaban a robar porque su pareja embarazada, preocupada por la proximidad del parto, le dice que qué van a hacer con ese hijo. Y él le dice que él quiere ser un buen padre. Y él va a despedirla al puerto cuando ella parte a Uruguay y le lleva un sobre con dinero. Él estaba herido, muy herido, y ese acto de amor en medio de todo este escenario de pobreza, de violencia, de delincuencia, cuando a él lo lleva la policía, muestra un gesto altruista, un gesto de preocupación por ese hijo, por esa mujer, por su futuro, por el futuro de ellos, porque el de él ya estaba marcado desde el momento en que es apresado y además estaba muy herido. Y Silvia Bleichmar fue una mujer extraordinaria, no solo profesionalmente, sino personalmente. Ella vino a asistir
a quienes fueron afectados por la inundación en Santa Fe, la inundación del Salado, a comienzos de los 2000, yo no recuerdo bien si fue 2004, por ahí. Y ella vino con otros profesionales a asistir a quienes estaban pasando por un momento tremendo, habían perdido todo, y lo hizo ad honorem, y dio una charla muy interesante aquí en el colegio de psicólogos y también en el Círculo Médico de Paraná. Silvia, uno de sus grandes temas fue la constitución del sujeto ético. Sus textos, que son muchos, se pueden encontrar, por supuesto, en formato escrito, impreso, en las distintas librerías, pero también hay muchos reportajes que se le han hecho, que están en el canal de YouTube o en diferentes canales. Ahora aquí por Instagram se están difundiendo partes, short de muchos de esos reportajes e incluso algunas participaciones de ellas en congresos, en jornadas. Silvia Bleichmar estudió sociología y después psicología en la UBA. Ella se fue durante la dictadura a México, hizo un doctorado en psicoanálisis en la Universidad de París 7 y, bueno, con una formación teórica y clínica realmente destacable. Yo tengo varios libros de ella. Hay dos que los relaciono directamente con esta película Pisa, Birra y Faso. Una es la publicación de Taurus, No me hubiera gustado morir en los 90. Este es un libro donde ella hace todo un repaso de lo que nos había ocurrido en la década de los 90 y por qué dice el título que no le hubiese gustado morir en los 90, porque fue realmente una década de gran sufrimiento, de mucha exclusión, y ella dice a modo de expresión de deseos que quería ver que se salía de eso, ¿no? Esto que los psicoanalistas llaman una encerrona trágica. La encerrona trágica es cuando no podemos salir de esa situación, cuando no podemos resolverla. Y hay otro libro de ella posterior, Dolor, País y Después. Es un libro donde ella ya puede ver qué está pasando después del 2001, que en Argentina marca un desenlace muy complicado. Por eso para nosotros y nosotras el 2001 es un punto de quiebre, de inflexión, de pasaje, de una crisis que se desata en ese momento y que después se va de alguna manera desenredando a partir sobre todo del año 2003. Entonces les decía que estos dos libros, No me hubiera gustado morir en los 90 y Dolor, País y Después, tratan de eso, y hoy casualmente se está hablando mucho de la década de los 90, hay series que cuentan la historia de quien fuera presidente, Menem, Carlos Saúl Menem, historias también que cuentan todo lo que fue sucediendo en esa década. Hay documentales y películas, y muchas son de este momento, de esta actualidad, donde se revisa todo el modelo económico, político de esos momentos, y donde ocurrió también en estas revisiones y críticas al denominado modelo neoliberal, que era liberal en lo económico pero profundamente conservador en lo político. Y eso hoy, esa contradicción hoy sí queda al descubierto, con las denominadas nuevas derechas, con el giro hacia la derecha que ha tomado nuestro país y otros países, por supuesto. En Europa hoy se están publicando muchísimos textos sobre las ultraderechas y las nuevas derechas y qué características tienen.
básicamente porque los cambios sociales, culturales, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial hace que estos giros hacia la derecha, que van tomando particularidades de acuerdo a las regiones y a los países, generan lo que Sylvia Bleichmar y el psicoanálisis en general llama el sufrimiento psíquico. Hay un sufrimiento psíquico muy marcado por estos grandes sectores de la sociedad que quedan en los márgenes, que caen del sistema, que son excluidos y excluidas. Hay nuevas violencias que se expresan de modos distintos. Bueno, otros textos de ella, el desmantelamiento de la subjetividad, estallido del yo. Este es otro libro de ella que aporta mucho para este tema de la constitución del sujeto ético y la subjetividad en riesgo, siempre relacionada con esta cuestión de cómo alguien puede sostenerse éticamente en la vida. Y en esta película, desde mi punto de vista, desde mi interpretación, ese final marca un gesto, yo diría, de altruismo, de desprendimiento del protagonista, cuando él podría haber tomado otra decisión, una decisión que no hubiese sido ética, y sin embargo hay algo ahí en él que lo lleva a tomar esa decisión y asumir esa responsabilidad frente al nacimiento de un hijo, frente a su pareja ya en el último momento de su embarazo. La película se puede ver por el canal de YouTube, es accesible, así que la pueden ver si les interesa. Bueno, Sylvia Bleichmar, igual que otros psicoanalistas, como puede ser el caso de Fernando Ulloa, aquí en Argentina, dicen cuestiones que van a contrapelo de lo que el mensaje actual habla de la autoestima, de la empatía, de la autopercepción. En realidad ellos lo que están planteando es que el amor es el naufragio del narcisismo, es decir, que muchas veces se confunde autoestima con narcisismo. El narcisismo es básicamente esta imposibilidad de amar a los demás, esta imposibilidad de amar al prójimo, al semejante, que fíjense, la palabra semejante encierra el concepto de que el otro, la otra, los otros son nuestros semejantes, es decir, pertenecen a nuestra condición humana, comparten esta condición humana con todos nosotros. Y también hay algo que me interesa destacar particularmente, que el sujeto ético se constituye en la medida en que puede amar a los demás, en la medida en que puede tener en cuenta la necesidad del otro, el sufrimiento, el padecimiento del otro. Y el núcleo duro de esta concepción se basa en que, en el caso del adulto, no tiene que aprovecharse de la vulnerabilidad del niño, pero yo lo ampliaría y diría tampoco de la vulnerabilidad de personas con discapacidad, de la vulnerabilidad de sectores empobrecidos de nuestras sociedades. Es decir, que el sujeto ético es aquel que no explota esa vulnerabilidad del otro, que no la explota en ningún sentido, ni económico, ni emocional, ni social, ni institucional. Es alguien que ante esa debilidad, esa fragilidad en la que se encuentra el otro, su gesto ético es el de acompañarlo, de ayudarla, de fortalecerlo, de ver cómo se sale de esa situación de víctima. Porque no siempre, pero sí la víctima es siempre vulnerable, aunque
quien es vulnerable no es siempre víctima, eso quiero decir. La revictimización, que es una figura que hoy se utiliza mucho, sobre todo en el ámbito penal o en el ámbito legal en general, tiene que ver con esto, es decir, si alguien es víctima de una situación, no revictimizarlo en ese procedimiento de búsqueda de justicia, de verdad, de reivindicación. El sujeto ético es un planteo de la modernidad. Siempre hablamos de la modernidad, siglos básicamente XVII y XVIII, y ese sujeto ético va sostenido por el sujeto de derecho. Y ese sujeto de derecho, ¿cuál es el planteo? Cualquiera que leamos de las declaraciones, pactos y convenciones de derechos humanos, hablan de una universalidad. Somos universalmente sujetos de derecho. El sueño de un filósofo como Immanuel Kant era que ese sujeto de derecho y ese sujeto ético fuesen universales a través de lo que se denomina el cosmopolitismo, que esto tiene que alcanzar a nivel planetario. Ahora bien, sabemos que en las particularidades eso no ocurre. No ocurre que todos los sujetos, ciudadanos, ciudadanas, sean reconocidos como sujetos de derecho, de esa dignidad intrínseca a la humanidad que llevamos dentro, sino que además no todos, no todas se constituyen como sujetos éticos. Hay circulando también una entrevista a Sylvia Bleichmar donde ella dice que es inadmisible emparentar la dificultad o la ausencia de esa constitución ética del sujeto en sectores empobrecidos, porque eso ocurre en cualquier clase social, en cualquier sector de la sociedad. El hecho de que algunas personas puedan gozar de los beneficios y privilegios de una vida donde se puede consumir, se puede viajar, se puede disfrutar de todo lo que la posibilidad de un bienestar económico trae aparejado, no significa que esas personas se van a constituir éticamente. Y hay una diferencia entre el sujeto y la subjetividad. Es decir, la subjetividad lo que nos trae como concepto es ver que en nuestras singularidades la época, las instituciones, la educación impactan de manera diferente. No es lo mismo pensar individuo que esta cuestión de la subjetividad. El individuo está pensado como alguien que está separado de todo contexto social. En cambio, la subjetividad está íntimamente ligada a este sujeto de derecho, este sujeto ético que se piensa en términos generales universales. Algunos párrafos del libro de ella un poco nos pone a tono con esa década de los años 90, que muchos hablaron de subjetividades deshilachadas, desmigajadas, desencantadas. Tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado en otros ciclos, que se denominó en ese momento la posmodernidad y que hoy se denomina la posverdad. La posverdad sería un efecto de la posmodernidad, es decir, es lo que vino después. La posmodernidad, hablando en estos términos, anuncia la imposibilidad de la constitución del sujeto ético, pensado también como, lo que decíamos recién, un sujeto universal. Es cierto que toda ley, si hablamos del derecho positivo, es una ley general y que tiene dificultades para aplicarse a casos particulares, individuales, pero también es cierto que la ley debe existir. Es decir, más allá de que podemos aceptar esa dificultad en el contexto de aplicación de la ley,
también hay que decir que esa ley debe existir. Lo mismo acontece cuando nos dicen, bueno, están fallando las instituciones, las medidas de asistencia a personas vulnerables, entonces las eliminamos, ¿no? Bueno, la universidad pública tiene un montón de problemas, la eliminamos. No, ese pensamiento es el de la encerrona trágica de la que hablaba al comienzo. De decir, bueno, vamos a desfinanciar la salud pública, la universidad pública, las políticas culturales, porque en realidad tienen un montón de dificultades. No, lo que hay que hacer es ver cómo optimizarlas, cómo mejorarlas, pero de ninguna manera retirar el Estado como Estado de Derecho, como Estado benefactor. Silvia Bleichmann, textual. Quisiéramos volver a la cotidianeidad, despertarnos cada mañana y que todo haya sido una pesadilla, que los 90 no hubieran existido, que la jornada de hoy haya sido el fin de una agonía solo virtual. Quisiéramos que no sucediera lo mismo que a la bella durmiente y que la hada mala y envidiosa nos hubiera dormido a todos a fines de los 60, cuando fabricamos un auto tan argentino que algunas universidades perdidas de Europa mandaron hace pocos años investigadores para comprobar si realmente la invención del Torino fue un hecho real o si se trató de un mito, fruto del delirio nativo. Quisiéramos volver a la cotidianeidad en un país cotidiano, tomar chocolate el 25 de mayo sin preocuparnos por cuánta convicción expresa ese acto respecto de nuestra independencia patria, y salir con escarapela como una tradición y no como un acto de afirmación de la identidad en riesgo. Quisiéramos volver a la cotidianidad, no tener que cuidar más a la patria como a una madre enferma, cuyos índices vitales seguimos todos los días en la sala de terapia intensiva y cuyo deterioro tememos, no solo porque nos desespera la orfandad, sino porque nos derrumba que ya no sea más que un remedo patético de sí misma. Quisiéramos volver a la cotidianidad y que nuestros miedos sean los miedos de los seres que disfrutan la paz. Tener miedo al fracaso en los estudios, al desamor, a la traición en la amistad, a la enfermedad incurable, a sobrevivir a los seres amados, a producirles dolor con nuestra muerte. Pero nos tocó un país que ha dejado de ser cotidiano hace ya mucho tiempo, un país en el cual el ejercicio diario de la supervivencia es un desafío, un país en el cual, desde un maltusianismo perverso, durante demasiado tiempo los que cayeron no fueron los más débiles ni los más ineptos, sino muchas veces los más éticos, los menos especuladores, los generosos, los que resistieron desde la autopreservación de la identidad a la autoconservación de la vida o al pragmatismo económico. Porque no es verdad que los argentinos seamos todos una horda de inmorales y pragmáticos. Fíjense, esto ella lo escribe en este libro, ya les voy a decir bien el año, en el año 2006 lo escribe. Es decir, estábamos saliendo de la década de los 90, del 2001, con un gran sufrimiento psíquico en la sociedad, con personas que habían quedado sin trabajo, que habían quedado sin la posibilidad de la vida digna, con muchos fenómenos que aparecieron en la década de los 90, como decíamos antes, los piqueteros, los cartoneros, los trapitos, con una gran descomposición del lazo social. Y hoy cuando lo leemos, muchas de nosotras y muchos de nosotros podemos sentir lo mismo. ¿Qué nos pasó? Y esta frase que leí al final, la quiero repetir,
porque no es verdad que los argentinos seamos todos una horda de inmorales y pragmáticos, que es un poco el debate que se está planteando hoy alrededor de la película Homo Argentum, donde se plantean varios personajes con este perfil. Que bueno, yo no voy a entrar en esa discusión, si está bien actuada, si está bueno el guión, si solamente habla de los porteños pero no de los argentinos, si realmente somos eso. No quiero entrar. Sí, me parece que hace tiempo que venimos planteando problemáticas que se repiten. Ella era psicoanalista, bueno, el psicoanálisis y sobre todo el legado de Freud plantea esta cuestión de la repetición. ¿Por qué repetimos? ¿Por qué tropezamos con la misma piedra? ¿Por qué siempre volvemos a situaciones que debían haber sido elaboradas, superadas políticamente, socialmente, y sin embargo se reiteran? Y aquí en Dolor, País y Después, esta es del 2007, o sea, es de un año después. Bueno, ella acá habla, por ejemplo, de la derrota del pensamiento, que es algo que hoy lo podemos ver también, ¿no? Es decir, hay una falta de pensamiento, de razonamiento, de discurso. Fíjense que una de las características de la democracia es ser una democracia, en nuestro caso, deliberativa. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bueno, esas crisis de representación que se fueron dando a lo largo de nuestra historia, hoy son claramente expresadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde muchas y muchos sienten que no encuentran una representación, que incluso, creo yo, que se ve de manera más patética en quienes votaron a La Libertad Avanza, porque ¿cuál es la representación que le ofrecen quienes ocupan esas bancas, ¿no? Cuando no hay discurso, cuando no hay deliberación, cuando no hay un debate de ideas. Sorprende encontrar personajes que dicen se trata de un debate de ideas y nunca hemos escuchado de parte de ellos expresar ninguna idea. Entonces, ¿de qué idea están hablando? ¿O qué entienden por idea? Porque para llegar a una idea se requiere de un grado importante de abstracción, de deliberación, como decíamos recién, de esta capacidad de crítica, de distancia crítica. Eso no lo vemos. Tal vez ante la emergencia de lo que ocurre en nuestra sociedad hoy, eso se retome, se resignifique por parte de algunos actores políticos. De otro creo que no va a ocurrir, creo, me puedo equivocar. Acá en el prólogo de este otro libro, Dolor País, que de hecho hay un hashtag Dolor País, porque vuelve a resurgir este sentimiento de dolor, este sentimiento de cierto fracaso, de cierta derrota que nos pasaba en los años 90. Ella dice, en julio de 2001, hojeando los diarios mientras tomaba un café, me encontré con una nota de opinión cuyo título atrajo mi mirada como un imán. ¿Cómo se mide en índices aceptables la suba inexorable del dolor país? Firmaba la nota Silvia Bleichmar, psicoanalista graduada en Francia, según se detallaba. Recuerdo que leí el artículo 5 veces y con cada lectura me sentía menos desamparado en un país degradado, depredado y camino al colapso. Ya habían pasado algunos meses desde que con mi hermano Octavio habíamos iniciado un emprendimiento editorial que es Libros del Zorzal, con el objetivo de participar en el debate público y preservar un espacio de creatividad y de salud en el contexto desolador que presentaba Argentina. Buscamos inspiración en el trabajo editorial de Pierre Bourdieu, quien por esos años dirigía una colección notable llamada Razones
para la acción, formada por textos de actualidad breves y contundentes. Bueno, en este prólogo de Leopoldo Culex, que es de agosto del 2007, es justo cuando fallece Silvia Bleichmer. Por eso él dice al final: cuando el 15 de agosto supe que Silvia nos había dejado, me sentí muy solo. Pensé en todos los que se estarían sintiendo tan solos como yo y en todas las historias que quedarían huérfanas. Pero tuve también la certeza de que se fue a un lugar del que siempre puede volver a través de sus palabras. Ya empiezo a extrañar yo también los buenos tiempos, a Silvia, su consejo y la amistad con la que me honró. Bueno, ¿por qué leo esto? Porque casualmente el libro se publica después que ella fallece. Ella tenía cáncer. Y pienso, ¿no?, en mucha gente joven, muy joven, que me dice: bueno, yo no viví esa época. O yo no viví la época de la dictadura. Pero es cierto que quienes los hemos vivido tenemos una experiencia que, por supuesto, subjetivamente no va a ser la misma. No todas, no todos podemos recordar esos tiempos del mismo modo, valorarlos desde el mismo punto de vista, la misma vara, medirlos. Pero también es cierto que no es necesario haber vivido una época, porque es cuestión de leer, de investigar, de oír. Hoy la tecnología nos permite acceder a muchísimos registros de todo tipo, como decía recién, reportajes, videos, conferencias, audiolibros, hay muchísimo material. Lo interesante de estos libros de Silvia Bleichmer es que a quienes vivimos esas épocas nos trae nuevamente ese sentimiento de desazón, de peligro, de que se anunciaba un peligro en esos momentos, y a quienes no los vivieron o no los recuerdan, traerles de nuevo en este tipo de discurso, de palabra, ese recuerdo. Sabemos que el olvido es de algún modo un mecanismo de defensa. A veces queremos olvidarnos en el fuero personal, pero también en el social, de épocas muy dolorosas, pero también es cierto que podemos recordar y que hay una memoria larga y también hay una memoria corta. A ver si yo encuentro esta otra parte de ella que me parece interesante y que es muy parecido a lo que dijo el otro día Gabriel Rolón en una entrevista, aunque yo le agregaría que además de ese diagnóstico están los pueblos originarios. A este sentimiento de pérdida, a estos duelos no resueltos que tenemos en Argentina, yo incorporaría también el de los pueblos originarios. Ella dice aquí: en los años 60, cuando los argentinos salíamos del país, hablábamos bajito. Hijos de los barcos, como se nos llamaba, llegar a Europa era como visitar a la abuela severa, aquella que nuestros padres nos habían pintado como la más fina, la más culta, la que poseía modales que tornaban nuestra barbarie bochornosa y nuestras ínfulas de menos pobres de una torpeza inadmisible. No éramos ricos, como los americanos, no teníamos nada para ofrecer a nuestros parientes de allá más que la imagen del reducido bienestar alcanzado. Y guardábamos la vergüenza de habernos conformado con los desarrapados de la tierra, de los sobrevivientes de todas las guerras perdidas de Europa y de todas las hambres del mundo. El sueño argentino, la América, que la mayoría vino a hacerse, nunca pudo ser más que de pan y techo y de estudio para los hijos, con un viraje brusco de estos hacia la cultura, con un desplazamiento del hambre hacia el conocimiento y el prestigio que la imposibilidad de la riqueza ofrecía como sustituto. Si los argentinos fuimos melancólicos de inicio,
Si la única música que pudimos inventar de verdad fue un tango lleno de decepción y amargura por amores frustros, fue porque enamorados de esta tierra descubrimos muy precozmente que no solo no era nuestra, sino que difícilmente podríamos apropiárnosla. Bueno, como verán, ella acá está hablando del fenómeno de la inmigración, de la cuestión del duelo, la nostalgia, el objeto perdido, diría el psicoanálisis, ¿no? Aquello que perdimos, que no sabemos muy bien qué es, y esta necesidad de muchas generaciones de ir, sobre todo a Europa, a encontrar algunos parientes, descendientes de aquellos bisabuelos, abuelos que llegaron al país. Ella se refiere básicamente al tango Cambalache de Discépolo, que también hay que decir que ese tango se escribe en la década infame. ¿Cómo podemos pensar nuestra historia, ¿no? Sobre todo la historia del siglo XX? Y bueno, en mi caso particular la pienso con las interrupciones violentas de los periodos democráticos. Y siempre digo en estos debates actuales, a Irigoyen y a Perón lo sacaron con golpes militares. Es decir, que ahí tanto radicalismo como el peronismo fueron expulsados con esa violencia, ¿no? Y bueno, si hay un gran tema para tratar e intentar revisar es cuál es nuestra relación con la violencia. Cuando a mí me dicen que mucha gente elige a una persona para gobernar el país que está rota, que fue maltratada en su infancia, que tiene un montón de cuestiones sin resolver, yo les digo no, hay que pensar por qué hay personas que votan, eligen a alguien que es violento, que nos habla de manera violenta, que toma decisiones violentas. ¿Por qué se elige democráticamente la violencia? Así como en otros tiempos de golpes militares, muchas y muchos justificaban la violencia. No, es necesario poner orden, es necesario esto. Y también hay quienes dicen, bueno, a mí no me pasó nada durante la dictadura, durante la década de los 90 no me fue mal, ahora tampoco me va mal, entonces ¿por qué yo me tengo que preocupar? Eso también tiene que ver, desde mi parecer, con la constitución del sujeto ético. Porque el sujeto ético ve, se solidariza, se conmueve con el dolor ajeno, con la situación de ese otro, de esa otra que la está pasando mal, que está sufriendo, que está padeciendo, y no refugiarnos en un bienestar individual, decir, bueno, a mí me va bien, me encierro entre estas cuatro paredes, no es mi responsabilidad lo que le pasa a los demás. Y ahí viene un concepto que en la modernidad es muy importante en el terreno de la ética, que es el de la responsabilidad. Sentirnos responsables en parte de este conjunto de decisiones que es la democracia. Nuestra vida es un conjunto de decisiones todo el tiempo. De hecho, hoy que hay una sobreabundancia de la palabra libertad, que cuando se exagera mucho un término es porque es lo que nos está faltando. Eso también lo plantea el psicoanálisis. ¿Qué significa ser libre? ¿Y qué significa una libertad no solo en términos personales, sino sobre todo sociales? ¿Cuál es la libertad a la que nosotros aspiramos y nosotras? ¿Cuál es el horizonte de nuestra libertad? ¿Es un horizonte individual o es un horizonte social, un horizonte cultural? Entonces, también ese sujeto ético sabe que su libertad es una libertad en redes, no en redes estas que estamos mencionando, sino en una red institucional
que está organizada por un Estado de derecho. Porque cuando dicen vamos a destruir el Estado o vamos a ir a un Estado mínimo, se apunta al Estado de derecho. No se apunta a un Estado gendarme, un Estado donde hay que poner orden, y para poner orden había un programa de televisión que decía caiga quien caiga. Bueno, se va a lograr el orden caiga quien caiga. No importa si los que caen son jubilados de la mínima, son trabajadores precarizados, son personas con discapacidad, tienen que caer para que podamos vivir en orden y se organice un sistema, una estructura estatal donde, bueno, hay gente que sobra. Yo recuerdo que acá ella hablaba de Malthus, Silvia, que había una propuesta de control demográfico en otras épocas y se decía que todos los problemas de desigualdad social, económica, se debían en que había un excedente de población. Bueno, hoy un poco estas políticas aplican esta noción de que hay un excedente, hay gente que sobra, que está de más, lo han dicho algunos funcionarios, y realmente ese nivel de crueldad denota de que ahí no hay un sujeto ético. No hay alguien que ame al prójimo y que piense en el semejante y que no se aproveche de ese estado de vulnerabilidad. Decir, bueno, estos son vulnerables, no tienen poder, no tienen fuerza para contrarrestar lo que estamos haciendo. Y eso es muy grave. Y tiene que haber una decisión colectiva para poder terminar con eso. Aquí otra parte de otro libro de ella, La subjetividad en riesgo, dice que el ser humano cambia históricamente, que la representación de sí mismo y de su realidad no se mantiene estrictamente en los términos con los que fuera pensado por el psicoanálisis de los comienzos, no hay duda. Insisto, no tan en broma, que si a las histéricas del siglo XIX se les quedaba la pierna dura por el deseo inconfesable de caminar hacia el cuñado, nuestras histéricas de hoy padecen colapsos narcisistas cuando sus cuñados no les otorgan crédito sexual. ¿Sería igual el síntoma obsesivo del hombre de las ratas en una Argentina en la cual el casamiento por dinero es considerado un gesto de inteligencia y las deudas incumplidas parte del destino económico de miles de personas cuya insolvencia nos convoca más a la piedad que a la crítica? El hijo de un comerciante o de un banquero corrupto no sería hoy tampoco un melancólico dispuesto al suicidio, sino una patología narcisista cuya mayor angustia estribaría la posibilidad de un secuestro extorsivo. Bueno, leo nada más que este párrafo, pero es decir, hoy lo podemos ver incluso desde la hipocresía de ciertos sectores preocupadísimos por luchar contra la corrupción, pero que hacen silencio frente a una corrupción que es de los propios. Es decir, cuando la corrupción era de los opositores, se denunciaba de manera permanente, persistente, pero cuando la corrupción viene no nuestra, sino de la cercanía de aquellos que denunciaban permanentemente, hoy hay un silencio. Y ante esos silencios, como el que estamos viendo hoy, pienso siempre en una frase de Hannah Arendt: la violencia es muda. Porque cuando no hay palabras, cuando no hay discurso, cuando no hay diálogo, hay violencia. Esa violencia de no dar respuestas, esa violencia de no aclarar lo que está pasando, esa violencia de no discernir entre diferentes niveles de injusticia, diferentes niveles de corrupción, diferentes niveles de indiferencia ante lo que acontece. Bueno, ahí hay un silencio que
que hay que romper, ¿no? Que es un silencio dañino, es un silencio que no nos permite que circule la palabra y el desahogo también que trae la palabra. Es por eso que, bueno, en el caso de particular del psicoanálisis hay una insistencia a la palabra porque es aquello que nos hace humanos y nos permite de alguna manera traer hacia afuera aquello que quedó ahí sin poder decir, sin poder hablar. Hay una canción, recuerdo que la cantaba Piero acá en Argentina hace mucho, hace no sé, 50 años. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Y ahora que va a empezar la primavera viene bien recordarla, ¿no? Porque todo aquello que no se expresa, que no se exterioriza, que no sale, eso queda. Y creo que muchas veces la creación del enemigo político, pensemos que el enemigo es el que está en la guerra. Por eso yo no utilizo nunca metáforas de guerra, porque la política es el encuentro y el desencuentro entre adversarios, no entre enemigos. Al enemigo hay que eliminarlo. Y de hecho me preocupa mucho que se utilice la palabra exterminar al adversario, exterminar al opositor, porque el exterminio es realmente un término y un concepto de los genocidios que se llevaron adelante en el siglo XX sobre todo, ¿no? En este otro libro, el desmantelamiento de la subjetividad, ella dice: en los años 80 el debate fue sobre la función de la historia, el debate con el determinismo. Creo que el problema era el debate superador y no de erradicación de lo anterior. Y hoy, ¿cuál es mi opinión? El debate fundamental que se tiene. Dicho brutalmente sería que después de un siglo, los enunciados psicoanalíticos de base tienen el aire, el aspecto de apuntar a un sujeto que no es el que conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de los seres humanos que vemos son distintos a los de la época de Freud, a los historiales clásicos de Klein y distintos a muchos de los pacientes de Lacan. Hay un cambio en la subjetividad que la gente que conocemos hoy no es la que nos pintan los historiales clásicos. Es impresionante cuando uno lee El hombre de las ratas y busca a alguien que sienta culpa por la deuda del padre en un país donde todo el mundo hace usufructo de la estatización de la deuda privada del padre, como ocurre en Buenos Aires, donde está a punto de ganar un intendente, ojalá no gane, que su padre estatizó una deuda fenomenal que estamos pagando. Obviamente habla de Macri. En esa época se necesitaban varias generaciones para borrar las manchas de los delitos económicos cometidos. Hoy los hijos hacen usufructo y se convierten en morales. Hoy es raro que encontremos algún hombre de las ratas. Señoras como Irma, hoy a veces digo, es raro que a una señorita le tiemble la pierna por sentir deseos por el cuñado. Lo que puede tener es un colapso narcisista porque el cuñado no le da bolilla, algo que decía en el otro libro que recién lo leí. Es indudable que hay un cambio, la subjetividad. Un chico que siente culpa por odiar al padre, como Hans. Tenemos muchos en los cuales el odio al padre se ha transformado en concorde al yo a partir de la hostilidad que la madre o la familia tienen con el padre. En realidad, hoy hay cambios, lo que no quiere decir que no encontremos algunos seres que tienen estas características. Pensemos que muchos argumentos con respecto al actual presidente de la Argentina es su relación traumática con el padre.
y una gran justificación respecto de la violencia simbólica que ejerce, porque dicen, bueno, a él el padre lo maltrataba. De hecho, está el libro de González, El Loco, donde va relatando esta historia familiar, esta novela familiar, diría Freud, donde hay un hijo castigado por el padre, una hermana que por defenderlo termina internada, y una madre que le dice, bueno, si tu hermana se muere es tu culpa. Fíjense que esta escena, esta novela familiar es lo que muchos argentinos y argentinas han elegido. Y que hay una justificación de esas violencias diciendo, bueno, había un padre despótico, había una madre que justificaba la violencia paterna, había una hermana que defendía a ese hermano castigado de manera tan cruel. Bueno, esa es la escena y eso es lo que seguramente tendríamos que pensar en algún momento, el por qué. ¿Por qué elegimos eso? Una vez un psicólogo me dijo, vos no tenés que preguntarte por qué esa persona es así, sino que tenés que preguntarte por qué vos elegís esa persona. Y me pareció una clave importante. No sé hasta qué punto esto es muy disonante, no sé si esa es la palabra, pero está muy discutido si se puede trasladar una teoría que se pensó en el impacto que tiene la época, la institución, en la singularidad, si también se lo puede pensar en el ámbito de lo social. Bueno, eso es lo que hizo, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt. Estos filósofos que tomaron la teoría psicoanalítica, la teoría marxista del materialismo histórico para ver qué nos pasa como sociedad. Pero yo creo que sí, que hay mucho de eso, que así como una elige en el ámbito personal a una persona, en la amistad, en la pareja, ¿por qué elegimos a esas personas? También tendríamos que pensar como pueblo, ¿por qué se elige a una persona así, ¿no? Con esas características. Y este libro fue publicado en el año 2010, que es una reunión de textos de Silvia Bleichmar, donde habla del estallido del yo. Bueno, hay mucho material aquí. Yo se los recomiendo a todos los libros, pero para quienes están inquietas e inquietos por esa década de los 90, no me hubiera querido morir a los 90, es muy interesante porque es cierto que hay una repetición, que hay una continuidad de modelo, que hay una propuesta del Estado mínimo, y que hay una crueldad que se ejerce sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pero también es verdad que no es igual, que no es idéntico, es decir, no estamos frente a clones de personas que gobernaron antes, sino que todas y todos tienen características distintas y hay una lógica económica, social diferente. Así como dice Silvia Bleichmar, los pacientes de Freud responden a otra época, es cierto que nuestra época tiene similitudes, pero también tiene muchas diferencias, ¿no? Esta historia de las histéricas, hay quienes dicen que hoy las mujeres no son histéricas, sino que ese padecimiento, ese síntoma fue reemplazado por otros síntomas como la bulimia, la anorexia o las diferentes adicciones que tienen que ver ya con una biopolítica, con qué está pasando con nuestros cuerpos, qué está pasando con el miedo a la vejez, con el miedo a la pobreza, con el miedo a quedar fuera de algún sector de la sociedad, y este esfuerzo por parecernos a quienes no somos o de querer ser lo que no somos. Bueno, es bastante complejo, como verán. ¿Dónde encontré yo entonces la relación entre Pisa, Birra y Faso y los libros de Silvia Bleichmar?
en que esta posibilidad de un sujeto ético se da incluso en contextos sociales muy marginales, muy empobrecidos, delincuenciales incluso, donde este protagonista al final de la historia se despoja de todo interés personal, de todo sufrimiento personal, para darle a ese hijo por nacer una mejor vida de la que él tuvo. Y ese final de la película lo relacioné siempre con aquel seminario que dio Silvia Bleichmar sobre la constitución del sujeto ético en el año 2006. Y vuelvo a decirles, pueden encontrar, sobre todo en el canal de YouTube, conferencias de ella y entrevistas y reportajes, y pueden también ver la película. Bueno, gracias por estar, un abrazo grande y que tengan un lindo fin de semana. Canales de contacto: Twitter, Facebook, Instagram, @LasSofistas, YouTube, @Angelina Usino Lleros. Escuchad todos los podcasts en Spotify. Búscanos como Las Sofistas. Muchas gracias.